Hola a todos. Hoy estamos nuevamente en Ciencias Naturales. Y les cuento, mis pequeños, que nos vamos a dar un gran salto. Vamos a saltarnos la unidad 3 y vamos a ir directo a la unidad 4, que se llama Cuidemos las plantas y el medio ambiente. ¿Ya? Por el tema de la priorización de los objetivos que tenemos este año. Así que nos saltamos directo a la página 156. La primera pregunta que plantean ahí es, ¿cómo cuidamos las plantas y el medio ambiente? Eso ya está, ¿cierto?, en la página número 156 de tu libro. Y aquí hay dos niños que conversan, ¿cierto? Y dicen, no las botes al suelo, Romina, échala al basurero amarillo, porque si se fijan, Romina acaba de botar una botella en el suelo y le dice su amigo que no la bote y la eche al basurero amarillo, que dice plásticos, ¿ya? Y ahí Romina le dice, tienes razón, Daniel, ¿ya? Aquí tenemos a Daniel y Romina. ¿Y en cuál debo echar esa lata vacía? Dice el carpintero que nos acompaña aquí. Hay una lata botada. ¿En cuál la debo echar? ¿En cuál creen ustedes, mis pequeños? En la de metal, ¿verdad? Porque la lata pertenece y debemos reciclarla ahí en el basurero de los metales. Vemos gente trabajando en una plaza, regando, limpiando, y aquí hay preguntas que ustedes deben responder. ¿Por qué tiene razón Daniel? Explica. Fácil, ¿cierto? ¿Qué acciones realizas tú para cuidar las plantas y el medio ambiente? Señala dos. ¿Qué importancia tienen las plantas para las abejas y el ave con su polluelo en la imagen? Porque aquí ustedes pueden observar que hay un ave, ¿cierto?, que posa su nido en este árbol, esta planta gigante, ¿cierto? Y las abejitas que disfrutan, ¿cierto?, del polen de las flores. ¿De qué manera las acciones que realizan los adultos en la imagen contribuyen al cuidado de plantas y del medio ambiente? Las imágenes que vemos aquí, estas personas que están regando, ¿cierto?, que están limpiando. ¿De qué manera estas acciones que realizan estos dos adultos contribuyen, ¿cierto?, al cuidado de las plantas y del medio ambiente? Estas cuatro preguntas las debes responder. No son difíciles de responder porque están casi las respuestas dadas. Así que a trabajar ahí respondiendo en la página 157. Y nos encontramos en la 158 con la evaluación inicial. ¿Cómo podemos clasificar algunos residuos? Mientras jugaban en la plaza, Romina y Daniel recolectaron, usando guantes de goma, distintos objetos que habían sido arrojados al suelo como basura. Dichos objetos se muestran a continuación. Fíjate aquí. Un pote de yogur, ¿cierto? Un cono de confort, un frasco de vidrio, una bandeja de cartón, otra botellita de vidrio y una de plástico, ¿cierto? Eso es lo que ellos recogieron, Romina y Daniel. Si tuvieras que clasificar estos objetos en tres grupos, ¿qué criterios usarías? Marca con una X. Dice, ¿usaríamos el criterio del color? La transparencia, podríamos clasificarlo por la transparencia en tres grupos o material del que están hechos. Piensen un segundito, ¿cuál será la respuesta? Si tuviéramos que clasificar todo esto que está aquí en tres grupos, ¿ya? ¿Cuál sería el criterio que usaríamos? A ver si coinciden conmigo. Material del que están hechos, ¿cierto? ¿Qué nombre le pondríamos a cada grupo para formar estos tres grupos que acabamos de mencionar? Si acabamos de elegir material de que están hechos, cartón, plástico y vidrio, ¿verdad? Esos serían los tres grupos. Dice, clasifica los objetos contemplando el siguiente esquema. Ahora, estos objetos que estaban ahí los debemos clasificar, pero ya elegimos, ¿cierto?, el primer criterio y dijimos que era material del que está hecho, ¿cierto?
En el grupo 1 podemos poner cartón, el grupo 2 plástico, grupo 3 vidrio. Y de cartón, ¿qué tenemos aquí? Esta bandeja, ¿cierto? Y el cono. La bandeja y el rollo de papel, ¿cierto? El conito de papel, rollo de papel. En plástico tenemos, ¿cierto? El frasco y la botella, ¿cierto? Ese frasquito, ese bote plástico y la botella que tenemos aquí. Y en el de los vidrios, el frasco, ¿cierto? Que está ahí y la botella de vidrio que está acá. Ahí los tenemos clasificados. En la página 159 dice qué nuevos usos le podemos dar a algunos residuos. Y aquí dice reúnanse en pareja. Ustedes no se van a reunir en pareja, sino que lo van a hacer con ayuda de un adulto en casa. Observen los objetos de la página anterior, ¿cierto? El frasco, la botella plástica, la bandeja. Y conversen sobre lo que podrían hacer con ellos. Por ejemplo, un adorno o un juguete. ¿Ya? Una vez que hayan decidido lo que podrían confeccionar, completa la siguiente información. Nombre del objeto que confeccionarían. ¿Con qué objetos de la página anterior lo harías? ¿Qué otros materiales necesitarían? ¿Qué utilidad tendría ese objeto que van a hacer con esos materiales? Y describan el objeto que confeccionarían. Ya, por ejemplo, si elijo la bandeja y con ella hago un juego, por ejemplo, marco algo para lanzar dentro de la bandeja, tengo que ir completando, ¿cierto?, todas estas preguntas. Pero primero tengo que decidir qué es lo que voy a confeccionar, para qué va a servir, ¿cierto?, qué otros materiales voy a necesitar, y de ahí voy completando eso con ayuda de alguien en casa. No es un trabajo difícil y ustedes son muy, muy creativos. Paso 3. Compartan sus ideas con sus compañeros y compañeras, en este caso con su familia, y luego respondan. ¿Qué otros objetos crearían sus compañeros o qué otros objetos crearían aparte del que ya describieron? ¿A qué otras cosas que se, ¿A qué otras cosas que se desechan les podrían dar un nuevo uso? Expliquen. ¿De qué manera piensan que contribuimos al cuidado del medio ambiente cuando volvemos a utilizar parte de nuestra basura? Y se acuerdan que nosotros tuvimos un taller en primer año que era exclusivamente de trabajar todos los materiales, ¿cierto?, que eran desechados y nosotros les dábamos una nueva vida, ¿ya? De eso tienen que responder aquí, ¿cierto? Esas 3 preguntas que están muy fáciles después de realizar la primera actividad. Y pasamos, ¿cierto?, a la página 160 y aquí nos indican con qué metas me sorprenderá esta unidad. ¿Qué aprenderé en esta unidad? A describir la importancia de las plantas para los seres vivos y el medio ambiente. Además, a apreciar la importancia del uso responsable de los recursos. Mira qué interesante. La importancia que tienen las plantas para los seres vivos y muchas veces no nos damos ni cuenta de lo necesarias que son, ¿cierto? Y no las cuidamos, las tratamos mal, no las regamos, les destruimos sus hojitas, sus flores. Entonces, aquí vamos a descubrir, ¿cierto?, la importancia de las plantas para nosotros los seres vivos, ¿cierto? Y el medio ambiente. Además de apreciar la importancia del uso responsable de los recursos. ¿Cómo lo aprenderé? Mediante distintas actividades en las que pondré a prueba habilidades como analizar resultados, investigar, analizar tablas, clasificar y describir, entre otras. Así que está muy interesante esta nueva unidad. Dice aquí, ahora te invitamos a que rápidamente revises los temas que estudiarás en esta unidad para que posteriormente plantees tu meta personal. Estas son preguntas personales que ustedes deben responder antes de iniciar esta unidad, ¿cierto? Yo quisiera saber de qué partes de la planta obtenemos alimentos, por ejemplo, dice esta niña. Ustedes aquí van a ir respondiendo cuál es mi meta personal para esta unidad, qué estrategias me permitirán alcanzar mi meta, con qué dificultades me puedo enfrentar para lograr mi meta, ¿qué podría hacer para resolverla? Lo mismo que completábamos, ¿cierto?, al inicio de todas las unidades que trabajamos, ¿ya? Así que a pensar y responder. Y nos encontramos ya en la página 162
en la lección 1, que dice importancia de las plantas para los demás seres vivos. ¿Ya? ¿Qué aprenderé aquí? A describir la importancia de las plantas para los seres vivos y el medio ambiente, además de conocer algunas plantas nativas y cultivos de Chile. ¿Ya? En esta lección 1. ¿Para qué lo aprenderé? Para apreciar el rol que cumplen las plantas en el medio ambiente e implementar medidas para cuidarlas, que es tan importante. Luego ustedes, ¿cierto?, responden las preguntas que a continuación aparecen ahí. ¿Cómo me siento al iniciar la lección? ¿Qué me interesa aprender? ¿Qué meta me propongo? Además, ¿es esto importante para mí y por qué? Eso me faltó ahí, ¿cierto? Todo eso ustedes lo responden antes de iniciar esta lección. Y aquí dice la ciencia, ¿cierto?, al día. Fíjate en esto, dice. Curiosidades. Los palotes y el camuflaje. Este es un palote, ¿cierto? Un insecto que es llamado palote. En Chile existen ciertos insectos conocidos como palotes, cuyos colores y formas imitan los de las plantas que habitan y de las que se alimentan. Así logran protegerse de algunos de los animales que se alimentan de ellos. Pregunta. ¿Qué les podría ocurrir a los palotes si las plantas de su hábitat desaparecieran, mis pequeños? ¿Y por qué? Oh, está buena esta pregunta, ¿cierto? ¿Qué les pasaría a estos pequeños insectos si las plantas en las que habitan y de las cuales se alimentan ellos desaparecen? ¿Qué pasaría con ellos y por qué pasaría eso? A pensar y responder. Luego dice ciencia, tecnología y sociedad. Plantas para prevenir el Alzheimer. Dice, un equipo de científicos y científicas realizó una investigación con el fin de identificar el papel de una sustancia en la prevención del Alzheimer, una enfermedad que afecta la memoria, ¿ya? Que generalmente afecta a las personas adultos mayores. Ya cuando entramos en edad, vamos perdiendo la memoria, nos vamos olvidando de las cosas que nos han sucedido y es una enfermedad terrible, ¿cierto? Esta sustancia se encuentra de forma natural en muchas frutas, como los kiwis, los arándanos y las frutillas, y en hortalizas como los pepinos y verduras de hoja verde. Además de ser una manera de prevenir el Alzheimer, esta sustancia también ayudaría a combatir el cáncer. Fíjate qué importante es consumir frutas, ¿cierto? Y cuidarnos y verduras de hoja verde que nos ayudan a prevenir en parte esta terrible enfermedad que yo creo que ustedes también deben conocer algún abuelito, algún familiar o vecino que sufre de esta enfermedad de Alzheimer, que van perdiendo la memoria y que podemos sufrir cualquiera de nosotros. Pero aquí nos ayudan a entender que hay frutas y que hay verduras que contienen, ¿cierto?, sustancias que nos ayudan en la prevención de este Alzheimer, ¿ya? ¿Qué uso de las plantas se evidencia en este estudio? Fácil. ¿Qué uso? ¿Para qué están sirviendo estas plantas que nos acaban de mencionar, plantas y frutas? ¿Para qué? Lo dice el título, ¿cierto? Comenten. ¿Qué ventajas piensas que tuvo el hecho de que esta investigación fuera realizada por un equipo de científicos y científicas? ¿Qué actitudes les habrán permitido lograr el objetivo de su investigación? Siempre lo hemos dicho, igual como lo hemos dicho en historia, vivir en sociedad es importante y trabajar en equipo es mucho más importante porque todos aportan, ¿cierto?, su visión, su trabajo para mejorar. Y en este caso, trabajar en equipo, mentes brillantes como los científicos, como van a ser muchos de ustedes de mi curso, ¿cierto?, grandes científicos, mentes brillantes que trabajan en equipo, se apoyan, logran mejores resultados. Así que fácil también, ¿cierto? Fácil de responder. En la página 163 dice científicas y científicos en Chile. Uso de plantas para contrarrestar efectos de la minería. La bioquímica chilena Claudia Ortiz, junto a otros investigadores de la Universidad de Santiago de Chile, desarrolló una tecnología basada en plantas para contrarrestar los efectos contaminantes de la minería. Las plantas tienen la capacidad de retener
en sus raíces y parte de los residuos derivados de la actividad minera. De ese modo, se impide que dichos residuos dañinos para muchos ecosistemas y para la salud humana se propaguen con el viento. Ya, mira qué interesante lo que descubrieron, ¿cierto? Esta bioquímica chilena, ¿ya? ¿Qué importancia tiene para el medio ambiente que las plantas que estudia Claudia Ortiz? Ahí está clarita la respuesta, ¿cierto? Lo dice el artículo. ¿Y qué te gustaría preguntarle a esta científica chilena? Yo creo que todos tienen algo que preguntarle a una mente tan genial como esta, que descubrió, ¿cierto?, que hay plantas que tienen la capacidad de retener en sus raíces parte de los residuos derivados de la minería que son tan contaminantes. Y dice a jugar. Que entretenía esta parte. Descubre en esta sopa de letras los nombres de 3 frutas y 3 hortalizas. ¿Ya? Mira la que encontré yo. Alcachofa. Ahí les dejé una parte de mi juego. Después decía misión inicial en la misma página, la 163, que no la podemos hacer porque es una actividad grupal y era una campaña. Así que eso no nos vamos a saltar. Página 164 y tenemos el tema 1 que nos plantea la pregunta ¿por qué son importantes las plantas? ¿Ya? ¿Por qué para nosotros son importantes las plantas? Dice así, las plantas son de gran importancia en nuestro planeta. De hecho, la vida, como la conocemos hoy, no sería posible sin su existencia. ¿Qué importancia tienen las plantas para los otros seres vivos? Porque por un lado, ¿cierto?, tenemos la importancia que tiene para nosotros los seres humanos, pero para los demás seres vivos también son muy importantes. Y dice aquí, las plantas tienen un rol alimenticio para algunos animales que se alimentan de ellas, llamados herbívoros. Es un concepto que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son los herbívoros? Son los animales que se alimentan exclusivamente de plantas o de partes de estas. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos, ¿cierto?, el año pasado. Como el huemul, el pudú, el picaflor, la vaca y las abejas, entre muchos otros. A su vez, los herbívoros sirven de alimento a los animales que se alimentan de carne, llamados carnívoros. Carnívoros, animales que se alimentan exclusivamente de carne de otros animales, como aquí tenemos al puma. Como el puma, el cocodrilo, las arañas y las lagartijas. Las plantas tienen un rol vital para la respiración de muchos seres vivos. Esto porque durante el proceso en el que fabrican su alimento, en presencia de luz, liberan oxígeno, algo que también habíamos conversado, ¿cierto? Ellas liberan oxígeno. Este gas es utilizado por muchos seres vivos, incluidos nosotros, durante la respiración. Para nosotros es vital, ¿cierto?, contar con el oxígeno. Las plantas pueden tener un rol protector para algunos seres vivos. Por ejemplo, los grandes árboles son utilizados como refugio para algunos animales, para resguardarse de las precipitaciones y para ocultarse de los animales que se alimentan de ellos, ¿cierto? Los pajaritos hacen su nido en ellos, los monos viven, ¿cierto?, en las copas de los árboles. Dibuja o busca recortes o otros 2 ejemplos que representen el rol alimenticio o protector de las plantas para otros seres vivos. Inclúyelos en esta página. En la misma página, ¿cierto? En la página 164 y 165 puedes pegar, ¿cierto?, esos recortes donde sean ejemplos de otros seres vivos que están empleando las plantas como alimento o como refugio, ¿cierto?, como protector. Y ya llegó el momento de la pausa activa. Y hoy día te invito a bailar y a ejercitarte, a mover tu cuerpo con una planta de Plantas versus Zombies.
Y llegamos, ¿cierto?, a la página 166 y nos dice cómo analizar resultados. Pero primero, esta palabra importante. ¿Qué es analizar? Analizar es descomponer una información en sus partes y entender cómo se relacionan entre sí y con el todo. ¿Ya? Analizar entonces es descomponer una información. Yo cuento con una información, pero la desgloso, la saco cada una de sus partes y logro entender cómo se relacionan entre sí y con el todo, ¿cierto? Veamos lo que nos proponen aquí en la página 166. Antecedentes. Josefina estaba buscando información en Internet junto a su mamá para responder las siguientes preguntas que le hizo su profesora en la clase de ciencias. ¿Qué importancia tienen las plantas para la sobrevivencia de los animales? Encontró las siguientes imágenes que representan un experimento similar al realizado por un científico llamado Joseph Priestley. Hace mucho tiempo, en el año 1780, fíjense ustedes cuánto tiempo hace esto. Este científico se había hecho preguntas similares a la planteada por la profesora de Josefina y este experimento le permitió responderlas. ¿Cuál es la pregunta que planteó la profesora? ¿Qué importancia, cierto? ¿Qué importancia tienen las plantas para la sobrevivencia de los animales? Y aquí tenemos, mira, dice, A. Se ubicó un ratón con agua y alimento en un recipiente de vidrio tapado, de manera que no pudiera entrar ni salir aire. Transcurrido algunos días, se observó que el ratón moría, ¿cierto? Tenía agua, tenía alimento, pero a pesar de eso, el ratón comenzaba a morir. B. Se colocó otro ratón del mismo tipo y tamaño en un frasco con las mismas condiciones que el anterior, pero esta vez se incorporó una planta. Mira, aquí hay un elemento que se incorpora a esto. Tiene alimento, comida, ¿cierto? Pero una planta. Transcurrida la misma cantidad de días, el ratón aún vivía. ¿Cómo podrías analizar los resultados del experimento que encontró Josefina para responder las preguntas de la profesora? Bueno, ustedes aquí lo responden, ¿cierto? Y lo analizan con su familia, ¿cierto? Con la persona que les ayuda diariamente a trabajar desarrollando las actividades de ciencia. Paso 1. Identifiquen las partes importantes de la información. ¿Ya? De la siguiente información relacionada con el experimento, ¿cuál es importante considerar para el análisis? Marque con un tic las que elijan. Tamaño del ratón, sobrevivencia del ratón, presencia de la planta, presencia de agua y alimento. ¿Cuál es importante, cierto, considerar para el análisis? Ya porque hay otras cosas que no son relevantes para este análisis, ¿cierto? Y responder la pregunta, ¿qué importancia tienen las plantas para la sobrevivencia de los animales? 2. Establezca la relación entre las partes identificadas. ¿Qué ocurrió con el ratón en la situación A y con el de la situación B? Ustedes tienen que ir respondiendo ahí mismo en el libro, ¿cierto? En la página 167. ¿Qué material experimental causa la diferencia entre lo observado con los ratones de la situación A y B? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué creen ustedes que hace la diferencia y causa, cierto, la diferencia entre estas dos situaciones? ¿Cuál? Porque había uno, el ratón A contaba con algunos elementos y el B con otros elementos. ¿Qué le habría ocurrido al ratón de la situación B si no se hubiese colocado la planta al interior del recipiente de vidrio? Fundamenten. Está fácil, ¿cierto? Y ahí lo que están haciendo ustedes es analizar. Luego les invitaban en la misma página 163 a realizar una actividad, ¿cierto?, en grupo y analizar los resultados, pero no lo podemos hacer. Por lo tanto, tampoco podemos evaluar el desempeño que ahí ocurre porque
es una actividad grupal. Y llegamos al paso 3, que era establezca la relación de las partes con el todo. De acuerdo con los resultados del experimento, ¿qué importancia tienen las plantas para la sobrevivencia de los animales? Mira, ahí lo deben responder en el mismo texto en la página 167. A continuación, en la página 168, ¿de qué partes de las plantas te alimentas? ¿A qué estructuras de las plantas corresponden las legumbres y la lechuga? Las plantas son de gran importancia para los seres vivos, incluido el ser humano, ya que constituye una importante fuente de alimentos que contienen sustancias muy importantes para su desarrollo, como estudiaremos en la próxima unidad. De las plantas es posible comer distintas partes. Ya ahí vemos una niña que está rallando la deliciosa zanahoria. Yo creo que todos han probado la zanahoria con limón y sal. Oh, exquisita, ¿cierto? Hecha ensalada. Y tenemos aquí, dice, completa la información con dibujos o recortes, ¿cierto? Hay partes que están en blanco y ustedes tienen que dibujar o recortar. Primero dice, la zanahoria, el rabanito y la beterraga corresponden a raíces de la planta. ¿Ya? Esto que nos comemos nosotros son las raíces de la planta. La zanahoria, las beterragas y el rabanito, la que nos estamos comiendo ahí de la planta es la raíz. La pera, la manzana, la palta y el tomate son ejemplos de frutos comestibles, ¿ya? La pera, la manzana, la palta y el tomate son ejemplos de frutos comestibles. Aquí no estamos comiendo, ¿cierto? El fruto. Ya ustedes tienen que buscar aquí recortes, ¿cierto? De peras, manzanas, paltas y tomates y colocarlos en el espacio que ahí está. Luego dice, la espinaca, la lechuga y el repollo son ejemplos de hojas comestibles, ¿cierto? La espinaca, el repollo y la lechuga, nos estamos comiendo las hojas de la planta. Si no tienen recorte, dibujen y pinten, ¿ya? Pero van ustedes completando esa información. Luego, en la página 169 dice, ¿qué ensaladas come regularmente? Señala 3 ejemplos. ¿A qué parte de las plantas corresponden? Ya lo acabamos, ¿cierto?, de mencionar, por lo tanto es fácil de responder ahí en el libro. ¿Cuáles de los ejemplos de semillas comestibles consumes habitualmente? ¿Te gustan y por qué? Semillas comestibles, porque ahora vamos a ver eso. ¿Por qué piensas que puede ser importante consumir alimentos provenientes de las plantas como las legumbres, las frutas y las verduras? ¿Por qué piensan ustedes que es importante consumir esos alimentos? Luego dice, el apio y los espárragos son ejemplos de tallos comestibles. ¿Qué hacemos aquí? Está en blanco. Ustedes deben completar, ¿cierto?, con un dibujo o un recorte esa parte. Entonces, ¿qué nos estamos comiendo de la planta ahí? El tallo, ¿cierto?, del apio. Y los espárragos lo mismo, nos comemos el tallo. Las arvejas, las lentejas y los porotos son semillas comestibles. ¿Ya? No, ahí estamos consumiendo las semillas de las plantas. Luego dice, también las flores comestibles como la coliflor, la alcachofa y el brócoli. Cuando comemos coliflor, cuando comemos alcachofa y el brócoli, nos estamos comiendo su flor. Y estamos ya en la página 170 donde dice las plantas que nos sanan. Desde tiempos muy antiguos las personas han utilizado plantas con fines medicinales, ya sea para sanar enfermedades, aliviar el dolor o curar heridas. Por ejemplo, la manzanilla, la menta, el eucalipto, el cedrón, el llantén, el aloe vera y el matico, entre otras. A continuación, se describen los usos de algunas de estas plantas medicinales. ¿Qué tenemos aquí? Primero la manzanilla. Sus flores y hojas se emplean para aliviar malestar digestivo, como el dolor de estómago y diarrea. En forma externa se utiliza para lavar heridas y limpiar los
ojos congestionados. Cuando nos dan, por ejemplo, conjuntivitis, con una agüita de manzanilla y un algodón, también sirve, ¿cierto?, para aliviar ese malestar. El eucalipto. Las infusiones hechas a partir de las hojas se emplean para aliviar problemas respiratorios, como bronquitis, asma, faringitis, amigdalitis y resfríos. Y recuerden que ahora con esto del COVID, mucha gente en invierno ponía, ¿cierto?, sobre las cocinas, sobre las estufas, ¿cierto?, los braseros, un tarrito de agua con hojas de eucaliptus para mejorar el ambiente y de bacterias y todo en la casa, ¿cierto? Para prevenir en parte esto del COVID. Aloe vera. Se utiliza para el tratamiento de trastornos digestivos. En forma externa se le emplea para aliviar quemaduras y heridas en la piel. ¿Ya? Todas estas plantas nos sirven para sanar, tienen muchos usos. Cuando a uno le duele la guatita, la mamá nos da una agüita de menta o de poleo, ¿cierto? Y sentimos un alivio bastante rápido. Investigo sobre el uso de plantas medicinales por el pueblo mapuche. Organícense en pareja. No pueden hacerlo en pareja, lo tienen que hacer con una pareja en casa. La mamá, el papá, el hermano mayor, la abuelita, un tío, ¿cierto? Que les puede ayudar. Sobre el uso, y averigüen sobre el uso que el pueblo mapuche le da a las plantas medicinales del siguiente cuadro. El poleo, o culeu. ¿Qué uso le dan? El ajenco, el canelo, y aquí están, ¿cierto?, las palabras también en mapudungún, ¿ya? ¿Qué uso les da el pueblo mapuche a estas plantas medicinales? Así que averiguar. Después dice, ¿cómo se sintieron al realizar esta actividad? ¿Qué fue lo que más les gustó aprender? ¿Qué ventajas tuvo realizar esta actividad en pareja? Bueno, ahí con ayuda de alguien en la casa, ¿qué actitud deben mejorar para trabajar nuevamente en equipo? Y aquí tenemos, pregúntale a tus padres, abuelos acerca de las plantas medicinales que conocen, para qué las usan. Comparte la información que recopiles con tus compañeros. Esto también es un tema interesante conversar en casa. ¿Para qué emplean algunas plantas que ustedes ven en casa y que muchas veces no saben? Que el orégano, por ejemplo, que no solamente es para las comidas, también sirve para hacer infusiones, ¿cierto? ¿Qué importancia piensas que tiene para tu vida aprender sobre las plantas medicinales? Explica. ¿Qué importancia tiene para ustedes aprender sobre este aspecto de las plantas? Cómo nos sirven para aliviar nuestros dolores. Y llegamos a la página 171 y dice plantas que embellecen nuestro entorno. ¿Ya? Algunas plantas se caracterizan por sus llamativos colores, formas, texturas y agradables aromas, por lo que generalmente se utilizan como elementos decorativos. Este tipo de plantas se denominan ornamentales, mis pequeños, y pueden colocarse en el interior de las casas o en su exterior, así como también en parques y plazas. ¿Ya? Y aquí vemos, mira qué belleza, yo también agregué aquí unos tulipanes preciosos. Estas son plantas entonces ornamentales, ¿cierto? Que sirven para embellecer nuestro entorno. ¿Qué plantas hay en tu hogar? Si no tienen, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría tener alguna y por qué? ¿Ya? Esas son preguntas personales que ustedes responden ahí. Yo tengo muchas plantas, ¿cierto? Tengo rayitos de osol que se ven maravillosos en mi patio. Tengo clesantemos y varias flores más, ya que son preciosas cuando florecen. Distingo plantas según su utilidad para las personas. A ver si han aprendido algo, ¿cierto? De lo que vamos a hacer una recopilación de qué hemos aprendido hoy. Observa las imágenes y escribe el uso que les puedes dar a estas plantas y sus partes. Fíjense en las imágenes. Aquí tenemos una planta hermosa con sus flores. Acá tenemos, me parece que son duranos o manzana durazno, parece que fueran. Y aquí tenemos unas hierbitas. Aquí tenemos manzanilla, ¿cierto? Una bolsita con hierbitas. ¿Qué uso le damos a esta planta? La primera. Embellecer nuestro entorno, ¿cierto? Un uso ornamental. Nos sirve para embellecer nuestra casa, ¿cierto?
y se vea preciosa con esa plantita y sus flores. ¿Qué uso le damos a esta? La empleamos como alimento, ¿cierto? Ese fruto es comestible y lo empleamos como alimento. Y a las siguientes tiene un uso medicinal. Nos sirve para aliviar malestares o dolores que presentamos. Resumiendo, las personas les damos diversos usos a las plantas: alimenticio, medicinal y ornamental. Además de las plantas, también obtenemos las materias primas que se emplean en la fabricación de variados productos, como papel, telas, medicamentos y cosméticos, entre otros. Así que mira todo lo que hemos aprendido hoy en este tema que estaba muy, muy interesante, ¿cierto? ¿Por qué son importantes las plantas? Son importantes para nosotros, los seres humanos, pero también son muy importantes para los demás seres vivos, ¿cierto? Para los animales, para las aves, son extremadamente importantes. Y terminamos. Bye, bye, mis pequeños, a descansar. Ya has aprendido demasiado hoy día. Bye. Que estén bien. Adiós.